este tema de enfermos y debilitados trata acerca de esa expresión del apóstol Pablo, dicha en Corintios, porque él viajó por muchos lugares y él le sorprendió que llegando a Corinto, que fue una obra muy, muy enorme, gigante la obra ahí en Corinto, entonces él nota que no todos tenían ese fervor, ese ánimo, por eso dice, hay muchos enfermos y debilitados. Por consiguiente, aquí tenemos las caritas. Si estás triste, medio serio, pues la intención es estar de mejor ánimo, porque no hay motivo realmente para estar de un ánimo no, no entusiasta. Y vamos a ver por qué. Entonces, así se refiere entonces el apóstol Pablo a una porción de la iglesia que está en Corinto y les llama que hay algunos que están enfermos y debilitados y muchos duermen. La interesante es que dice y muchos. ¿Cuántos serían muchos? Muchos, pues es un término subjetivo porque no nos dice cuántos realmente, pero estaban en un estado como de latencia, en un estado como que no muy convencidos, algo así por el estilo. Entonces, considerando este término de enfermedad, nos fuimos al término hebreo de que es Macalé. Este término Macalé, que es un tetragamatón, dice aquí que Macalé significa enfermedad. Véase Proverbios 18:14 y nos dice, el espíritu del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el espíritu quebrantado? Aquí el proverbista Salomón, pues él está diciendo que sería en todo caso peor el que tiene ese espíritu quebrantado, un espíritu, un ánimo, pues no muy empático con lo que está pasando en su alrededor, y por el contrario, en lugar de ser un ejemplo de ánimo, pues ese que está con ese espíritu quebrantado, pues va a contagiar a los demás. Entonces, dice aquí, retomamos el texto, 1 Corintios 11:30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados, y muchos duermen. Entonces nos llama la atención este término enfermos y vamos a derivar aquí en la palabra griega que es astenes. Esta palabra griega astenes nos viene diciendo que efectivamente este término astenes pues va a significar alguien que se siente débil, alguien sin fuerza, alguien que tiene una debilidad física, si has visto, ¿no? Entonces, hay veces que sí es por enfermedad, pero otras veces es porque no quieres hacer bien las cosas. Entonces, alguien que está enfermo o bien, dice aquí nos gustó mucho esta definición, dice, y se usa de un juicio sobre la dejadez moral de la iglesia. Entonces, a esto es lo que llama mucho la atención, como el traductor dice que no es entonces una enfermedad física, sino más bien es una situación de dejadez, y es a lo que nos vamos a referir. Entonces, esa de dejadez dice aquí, según el comentarista Strong, dice, se traduce como en muchos otros pasajes, enfermos, y se usa de un juicio sobre la dejadez moral de la iglesia. ¿A qué se referirá con dejadez? Pues esta dejadez moral es la que nos queremos referir en este tema, y por eso vamos a definirla. Tomando el diccionario, dice definición de dejadez: es falta de cuidado o de interés de una persona, que una persona muestra ante cierta cosa, ante las cosas propias y ante las obligaciones. Entonces tienes la obligación de hacer algo y no lo haces, no te importa, no te interesa, eso se le llama dejadez. Dice también, es la dificultad para recordar datos históricos y no lo recuerdas porque en un momento cuando lo escuchaste, pues no le prestaste mucha atención, o a datos geográficos. Y dice, y proviene de una actitud de dejadez o desinterés general por la materia. Entonces hay veces que podemos caer en una situación así y no es conveniente, de hecho, porque afectamos a nuestros parientes, vecinos, compañeros. Parece mentira, pero como que la flojera se pega, ¿eh?
Dice, también es una falta de actividad o de energía para actuar en un caso determinado o para hacer cierta cosa. Y ponemos un ejemplo, casi siempre la gente le echa la culpa al gobierno, ¿te has dado cuenta? Dice, por ejemplo, la Asociación de Vecinos denunció la dejadez del gobierno ante el aumento de la delincuencia. Aquí veces que la gente nunca tiene la culpa, ¿eh? Y siendo que son sus hijos los que están en la delincuencia, entonces también ahí no se ve exactamente a qué se refiere, pero hay veces que así se expresa. Y luego también dice aquí no solamente están enfermos, sino dice están debilitados. ¿A qué se refiere? Porque no obstante que le está diciendo enfermos, les están llamando debilitados, como cuando a alguien le dicen está debilucho, ¿no? Entonces aquí tomamos otro término que es arrostos, del término griego arrostos, y este término arrostos significa, fíjate, que carece de fuerzas, que está enfermo, o bien que está débil. Pero entonces como el apóstol Pablo, si ya en el anterior les dijo que había mucha dejadez, todo les recarga que están todos debilitados, entonces, ¿qué clase de persona está así? En Mateo 14:14 dice, y saliendo Jesús vio un gran gentío y tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban, a los que había entre ellos que estaban enfermos. Pero claro, aquí estos enfermos que sale Jesús a sanar son los que están con una enfermedad física. Pero como lo dijo en Proverbios, es más difícil o complicada la enfermedad. ¿Cómo la podemos llamar? Enfermedad psicológica o esa falta de entusiasmo o gusto por hacer las cosas. ¿Cómo le estaríamos llamando? El apóstol Pablo les llamó enfermos y debilitados. Entonces, tomemos en cuenta que se remarca aquí y les dice enfermos, debilitados y todo más les suma y además están dormidos, como que el apóstol Pablo entra en una desesperación y encima tres cosas de plano. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos y alcanza a partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y tuétanos y discierne, fíjate muy bien, los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, fíjate con la palabra del Eterno hasta dónde es posible que llegue. Entonces, por eso preguntamos aquí, ¿ya terminó de trabajar en nosotros esa palabra viva y eficaz? Si ya escuchaste tú la palabra de Dios, seguramente te va a quitar lo dormido, lo debilitado y lo enfermizo que puedas presentarte ante todo, no solamente las cuestiones de escuchar la palabra de Dios, porque también te debe hacer despertar en tu trabajo, en tu casa, de reanimarte, de hacer las cosas con más interés. Entonces dice aquí en la primera carta a Tesalonicenses 2:13 del mismo apóstol Pablo, la palabra de Dios, el cual obra en vosotros, quienes en los que creísteis. Entonces definitivamente esa palabra debe hacer una función importante de motivarte, de cambiarte. Y dice Filemón 1:21, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que aún harás más de lo que te digo. Entonces el apóstol Pablo, ya que les proyectó la palabra, dice, pues van a hacer más de lo que les he dicho, y él esperaba mucha respuesta de ellos. Entonces por eso cubrimos las expectativas del que nos llamó. ¿Sí las cubrimos? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque vamos cambiando. Algunos con un poquito más de rapidez que otros, pero vamos cambiando. Yo creo que sí. Entonces, sí nos trae mucho beneficio. ¿Por qué? Porque la palabra es del Todopoderoso y quiere resultados, no esterilidad. Y yo creo que sí. Insisto, hay algunos que lo hacen con más rapidez que otros, pero todos vamos cambiando en la medida que vamos escuchando la palabra del Eterno. Y dice, por supuesto, Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperar en aquello
para que la envíe. Pero el Eterno dice, no volverá a mí vacía. Ahí se fundamenta el concepto de fe, que también es otro tema muy valioso, hablando de lo que es la fe, de lo que es la gracia, que se utilizan de una manera indistinta en algún momento, que te recomendamos ver este tema también de la fe. Pero aquí lo importante para este tema, dice aquí que el Eterno espera resultados, no volverá a mí vacía. Entonces, claro está que alguien que no quiere hacer las cosas, que se le llama debilucho, enfermo o que duerme, pues nos da a entender algo como esto. Dice en 5:14 de los Efesios, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Es el mismo apóstol Pablo, es el que insiste. Entonces encontramos un término que más o menos podría ser el que estamos buscando para encerrar esos tres términos que utiliza el apóstol Pablo, y encontramos que es ser indolente. Indolente. Dice que no siente dolor, que no se conmueve o afecta, que va a ver, por ejemplo, algo que está pasando, se está quemando la casa o se está pasando alguna necesidad por ahí, nada más se queda mirando, no hace nada, no sacó mira y todo eso, es un indolente. Entonces dice que no hace cosas por pereza, cada día se muestra más indolente y pasivo, es un perezoso. Entonces este término no sé si ya se manejaba en el tiempo del apóstol Pablo, pero él lo manejó así: enfermos debilitados y muchos duermen. Y dice aquí, o que no se duele. Por consiguiente, hablando de un escritor, dice él, del indolente se dice además que es un dejado. ¿Por qué es un dejado? Porque es perezoso, es apático, es negligente. Es uno indolente por falta de sensibilidad, es dejado por falta de ardor, es perezoso por falta de acción, es apático por falta de atención, es negligente por falta de cuidado. Y sigue diciendo él mismo, es difícil animar al dejado. En cuanto hace va, lentamente. En cuanto se decide hacer algo, ¡ay, qué flojera! Hasta se te pega. Y dice, en los perezosos es preferible el deseo que la quietud del reposo a las ventajas que proporciona el trabajo. La distracción y el descuido es la dote del negligente. Todo se le escapa y no se cuida de ser exacto. Esto lo dijo este escritor José March. Entonces, me gustó ver esta parte, porque no solamente el apóstol Pablo se da cuenta de esa dificultad que tienen algunos de no querer hacer las cosas, de no activarse. Entonces es muy complicado. Si te das cuenta, a alguien que tiene gripa, que tiene algún problema de salud, se resuelve su problema, sana y vuelve a incorporarse al trabajo. Pero alguien que está en esta situación, pues, como que cuesta mucho trabajo. Y sigue diciendo el apóstol Pablo en Romanos 12:11, en el cuidado, no perezosos, ardientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y en esta versión dice, si se trata de esforzarse, no sean perezosos. Y la PDT, no sean perezosos con los trabajos que deban hacer para el Señor y hagan todo con entusiasmo, con gusto, con ánimo. Imagínate que de pronto alguien te ve así. Ay, de veras. Y alguien te ve así, que te dicen, pues a dormirse a su casa y a descansar al panteón, me decían de chico. Entonces dice, esta actitud no debemos mostrar. ¿Dónde? En el trabajo, en la iglesia, ni tampoco en tu casa, porque te ves mal. Entonces, de ti depende que tu casa, tus hijos, tus compañeros, tus papás, todos, el ambiente se anime. Es mejor así. Dice, por actitud arrogante no se aceptan los consejos. Sí, hay veces que no, porque eres orgulloso, no aceptas el consejo de los demás. Y dice Proverbios 14:3, en la boca del necio está la vara de la soberbia, mas los labios de los sabios los guardará. Y Proverbios 13:19, pero apartarse del mal es abominación a los necios. Imagínate, alguien le dices un buen consejo a alguien que es difícil, es complicado,
Oye, no hagas esto, no, ¿cómo crees? Y no, te lo echas de enemigo. Y este otro texto nos gustó mucho porque dice en el 16-17 de Proverbios, el camino de los rectos es apartarse del mal. Su alma guarda al que guarda su camino. Entonces, haz las cosas bien y alguien que te va a favorecer, ni lo vas a notar, pero te va a ir mejor. Entonces, ahí están los dedos, dicen que los dedos no se parecen, no son iguales, pero se trata de cambiar. Ahí está como que uno está gritando, uno está contento, otro está hasta llorando y uno está contento, pero dice aquí, ¿qué cambia en nosotros la palabra de Dios? ¿Qué es lo que va a cambiar? ¿La personalidad? Yo creo que sí. Yo creo que es la parte muy importante que va a lograr en nosotros. Y fíjate, por naturaleza hay personas que son de un carácter flemoso. Este otro término también nos lo encontramos y dice así, es un individuo calmoso, tranquilo, que nunca se descompone y que tiene un punto de ebullición tan elevado que casi nunca se enfada. Entonces, un flemoso no es el que estamos diciendo que sea negligente, ¿eh? No, más bien aquí es alguien que tiene una actitud de poder reflexionar y cambiar y es tranquilo. Entonces, podría ser que nosotros con el tiempo nos identifiquemos con este tipo de personas y dice aquí, generalmente ese temperamento da personas muy capaces y equilibradas. Es el tipo de personas más fácil de tratar y es por eso naturaleza que es más agradable de todos los temperamentos. Entonces nos pusimos a investigar de todos los temperamentos que hay y pues creo que ese es el más apropiado para poder aceptar la palabra del Eterno y poder cambiar y poder ser mejores y poder dejar de ser esos enfermos debilitados o dormidos en todo caso. Entonces recordemos algo muy importante que estamos viendo aquí, que somos, como dice el texto, una obra de barro, así lo manifiesta en el texto de Jeremías. Entonces, como barro en mano del alfarero, si te acordarás, entonces aquí vemos una mujer trabajando el barro en manos del que nos hizo. Y dice aquí, volvemos a poner esta imagen de esta mujer sabia, cómo está elaborando esos recipientes de barro. Y lo tomamos para citar este texto de Jeremías 18:6. Y aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, o casa de Israel. Y no solamente la casa de Israel, tú también eres un artículo de barro. ¿Por qué? Porque el que nos hizo es el Eterno. Entonces por eso debemos reconocer y cambiar, ir mejorando. Y dice, a lo largo de la historia el pueblo cayó en un letargo espiritual, de hecho, como ya lo hemos visto en otros temas. En el 28:47 de Deuteronomio dice, por cuando no serviste al Señor tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas. Y dice en el 6:10 de Jeremías, ¿a quién tengo de hablar y amonestar para que oigan? Y aquí que sus orejas son incircuncisas y no pueden escuchar, y aquí que la palabra del Señor les es cosa vergonzosa, no la aman. Entonces, si te das cuenta, es cuestión de actitud, más que nada. Y dice aquí en este otro texto de Isaías 1:6, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa entera o ilesa, sino herida, hinchazón y podrida llaga, no son curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Ya desde Isaías se venía viendo esta dificultad, pero hacia el pueblo de Israel. Y dice aquí este texto, heridas, hay una hinchazón, hay una podrida llaga, dice no son curadas, ni vendadas, y todavía dice ni suavizadas con aceite. Un completo descuido, por supuesto. ¿Quién puede estar así? ¿Debido a qué? A que, como dice aquí, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos corruptos, dejaron al Señor, provocaron a ir al Santo de Israel, se tornaron atrás. Entonces, cuando llega un momento en donde no te importan las cosas espirituales, no te importa hacer lo que es lo correcto, pues seguramente vas a estar como Isaías 1:6. Por eso el apóstol Pablo, él sabía de todo eso y por eso a la gente que no tiene ánimo de hacer nada,
de mejorar, por eso les llamó enfermos debilitados y muchos duermen. Entonces dice Filipenses 1:6, he estado confiado en esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de la venida de Jesucristo. Solícitos a guardar la unidad del Espíritu, que es el vínculo de la paz. Esforzados por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Y por supuesto, que nos dice aquí en esta versión, y hagan todo lo posible para mantener la unidad y la paz que les da el Espíritu. El mismo texto, pero en diferentes versiones, creo que nos queda más clarito de lo que se quiere referir esto. Este otro texto también dice, mas porque eres tibio y no frío, ni caliente te vomitaré de mi boca. Es decir, al Señor lo que le importa es que vayas hacia adelante, no te quedes a la mitad, no seas tibio, ni frío, ni por supuesto que desinteresado en las cosas, sino que todo te interese con ese buen ánimo, porque Dios te bendice. Cada persona entonces representa una posibilidad de cambio, cada persona, y potencialmente de ser que un reservorio de valores estimulados, por supuesto, por el Espíritu de verdad, y constituyendo entonces lo que vamos a llamar el templo de Dios. Y dice aquí finalmente, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces anímate, sé ese elemento importante para que el Espíritu de Dios esté en ti y pueda motivarte todo eso a presentar nuevos bríos, porque tú puedes porque vales. Suscríbete a nuestro canal. Si te gustó este video, danos tu pulgar arriba y compártelo. Recuerda que puedes dejarnos tus dudas y sugerencias aquí abajo en los comentarios. Activa la campanita para recibir notificaciones de cada vez que subamos un nuevo video.